Buenas a todos. En esta exposición se va a analizar una parte esencial del dominio electroacústico, el proceso de distribución de la señal de audio y su posterior amplificación de potencia dentro de un sistema profesional de sonorización. Para comprender correctamente el comportamiento de este tipo de sistemas, es necesario estudiar tres elementos fundamentales que intervienen en la cadena electroacústica: el procesador divisor de frecuencias, la etapa amplificadora de potencia y el sistema de altavoces. El crossover es un dispositivo encargado de realizar la división espectral de la señal de audio. Su función consiste en separar una señal de banda completa en diferentes rangos frecuenciales, de forma que cada transductor reciba únicamente la zona del espectro sonoro para que ha sido diseñado. Gracias a esta separación se optimiza el rendimiento del sistema, se reduce la distorsión y se evita que los altavoces trabajen fuera de su margen operativo. Esto es especialmente importante en sistemas profesionales, donde cada vía debe reproducir una parte concreta del espectro audible. La etapa de potencia es el equipo responsable de elevar la señal procedente del procesador o de la mesa de mezclas. Esta señal llega normalmente al nivel de línea, por lo que no posee la energía suficiente para excitar directamente un altavoz. El amplificador incrementa tanto la tensión como la corriente de la señal hasta alcanzar los valores necesarios para producir el movimiento mecánico del transductor. El altavoz actúa como un transductor electroacústico. Su misión es convertir la energía eléctrica entregada por la etapa de potencia en energía acústica. Para ello, la corriente eléctrica circula por una bobina móvil situada dentro de un campo magnético. El desplazamiento de esta bobina provoca el movimiento del diafragma o cono, generando variaciones de presión en el aire que percibimos como sonido. Una vez definidos estos elementos, podemos estudiar cómo se organiza la señal en un sistema activo de varias vías. Funcionamiento de las vías en un sistema de 3 vías. En un sistema activo de 3 vías, la señal de audio no se envía directamente a todos los altavoces, sino que primero pasa por un crossover electrónico. Este dispositivo divide la señal en 3 bandas principales: grave, medio y agudo. La primera vía corresponde a la zona de baja frecuencia. Esta vía, denominada normalmente low, puede trabajar aproximadamente entre 50 Hz y 100 Hz. Para aislar esta parte del espectro se utiliza un filtro pasabajos, que permite el paso de las frecuencias inferiores a una frecuencia de corte determinada y atenúa las frecuencias superiores. La señal de baja frecuencia se dirige al subwoofer, que es un transductor diseñado para reproducir sonidos graves con gran desplazamiento de aire y alta presión sonora. Este tipo de altavoz necesita mucha energía eléctrica, ya que las frecuencias graves requieren un mayor recorrido del cono. Por esta razón, en las vías de subgraves se suelen emplear amplificadores de clase D. Este tipo de etapas presenta una elevada eficiencia energética, menor disipación térmica y una gran capacidad para entregar corriente a cargas de baja impedancia. La segunda ya correspondiente a la zona de frecuencias media. Esta banda puede situarse aproximadamente entre 100 Hz y 2,2 kHz. Para obtener se emplea un filtro paso banda, que deja pasar únicamente las frecuencias comprendidas entre 2 puntos de corte, uno inferior y otro superior. La reproducción de esta zona suele encargarse un woofer o un altavoz de medio grave. Esta vía es muy importante porque contiene gran parte de la información musical, la inteligibilidad de la voz y muchos elementos principales de una mezcla sonora. En este rango se suele utilizar etapas de potencia de clase AB, ya que ofrecen una buena relación entre linealidad, calidad de audio y rendimiento eléctrico. Aunque no son tan eficientes como la clase D, suelen proporcionar una respuesta sonora más equilibrada en frecuencias medias. La tercera vía está destinada a la alta frecuencia. Esta zona comienza aproximadamente a partir de 2,2 kHz y se extiende hacia la parte superior del espectro audible. Para obtenerla se utiliza un filtro paso altos, que atenúa las frecuencias graves y medias, permitiendo únicamente el paso de la frecuencia aguda. La señal se envía al tweeter o al motor de comprensión, que son transductores preparados para reproducir sonidos de alta frecuencia con gran rapidez y presión. Estos elementos tienen una masa móvil reducida, lo que les permite responder con mucha velocidad a los cambios de la señal. Por ello, necesitan amplificadores capaces de mantener una respuesta transitoria rápida y una baja distorsión.
En esta vía también es habitual el uso de etapas clase AB, especialmente cuando se busca una reproducción precisa y detallada. Una vez explicada la distribución de frecuencias, es necesario analizar un parámetro eléctrico fundamental, la impedancia de carga. Relación entre potencia e impotencia. La potencia que puede entregar una etapa de amplificación depende directamente de la impedancia conectada a su salida. La impedancia se mide en ohmios y representa la oposición que presenta el altavoz al paso de la corriente alterna de audio. Por ejemplo, una etapa puede entregar 400 vatios por canal a 8 ohmios. Este comportamiento está relacionado con la ley de Ohm y con las ecuaciones de potencia eléctrica. Si el amplificador mantiene una tensión de salida aproximadamente constante, al reducir la impedancia de carga aumenta la corriente que circula por el circuito. Como consecuencia, la potencia eléctrica entregada al altavoz también se incrementa. Por ejemplo, si una etapa proporciona 400 vatios a 8 ohmios, al reducir la carga a 4 ohmios, la corriente aumentaría y en condiciones ideales la potencia podría duplicarse hasta alcanzar aproximadamente 800 vatios. Si la impedancia bajara de nuevo hasta 2 ohmios, la potencia teórica podría volver a incrementarse, llegando aproximadamente a 1600 vatios. Este cálculo responde a una situación ideal, ya que se presupone que la etapa puede mantener la misma tensión de salida y entregar toda la corriente necesaria sin pérdidas. Sin embargo, en la práctica, los amplificadores reales no se comportan de manera perfecta. Limitaciones reales de la etapa de potencia. En los equipos reales, la potencia no aumenta de forma exactamente proporcional al disminuir la impedancia. Esto puede comprobarse observando las especificaciones técnicas de cualquier amplificador profesional. Por ejemplo, una etapa que entrega 400 vatios a 8 ohmios puede ofrecer aproximadamente 700 vatios a 4 ohmios y alrededor de 1011 vatios a 2 ohmios. Como se puede observar, la potencia aumenta al reducir la impedancia, pero no llega a duplicarse de forma perfecta en cada paso. Esto ocurre porque el amplificador tiene limitaciones internas. En primer lugar, los componentes electrónicos presentan resistencia interna y pérdida de energía. Parte de la energía eléctrica se transforma en calor debido al efecto Joule, especialmente cuando la corriente aumenta. Además, la fuente de alimentación de la etapa tiene una capacidad máxima de suministro. Cuando la impedancia disminuye, el amplificador necesita entregar más corriente y llega a un punto en la que la fuente no puede mantener la tensión de salida de manera estable. También intervienen otros factores, como la disipación térmica, la protección contra la sobrecorriente y la capacidad de los transistores de salida. Si se exige demasiado al amplificador, pueden activarse sistemas de protección o producirse una reducción del rendimiento. Por tanto, aunque teóricamente una carga menor permite obtener más potencia, en la práctica existen límites eléctricos y térmicos que impiden alcanzar los valores ideales. Esta relación entre carga, control de altavoz y comportamiento de amplificador está conectada con otro parámetro importante, el factor de amortiguamiento. Damping factor. Damping factor o factor de amortiguamiento expresa la relación entre la impedancia del altavoz y la impedancia interna de salida del amplificador. Este parámetro indica la capacidad que tiene la etapa para controlar el movimiento del cono del altavoz, especialmente después de que la señal eléctrica haya desaparecido. Su importancia es muy notable en la reproducción de baja frecuencia, sobre todo en sistemas de subgraves. Esto se debe a que los conos de los subwoofers tienen mayor masa y se desplazan más que los transductores de medio o agudo. Cuando el amplificador deja de enviar señal, el cono de altavoz puede continuar moviéndose durante un breve instante debido a la inercia mecánica. Si la etapa tiene un damping factor elevado, puede controlar mejor el desplazamiento residual y frenar el movimiento del cono con mayor precisión. Esto se traduce en una respuesta de graves más controlada, con menor resonancia y mayor definición. Por ejemplo, en un sistema de sonido para directo, si un subwoofer reproduce un golpe de bombo a 60 Hz, un amplificador con buen factor de amortiguamiento permitirá que ese golpe suene firme, seco y bien definido. En cambio, si el factor de amortiguamiento es bajo, el cono puede seguir vibrando más tiempo del necesario. Esto provoca que los graves suenen menos precisos, más prolongados y con menor claridad. Este problema puede aparecer cuando se conectan varios altavoces en paralelo. Por ejemplo,
Si dos cajas de 8 ohmios se conectan en paralelo, la impedancia total baja a 4 ohmios. Si se conectan 4 cajas de 8 ohmios en paralelo, la impedancia total puede bajar hasta 2 ohmios. Al reducir la impedancia total, el damping factor efectivo disminuye, por lo que el amplificador pierde parte de su capacidad de control sobre el altavoz. Por esta razón, aunque trabajar en baja impedancia permite obtener más potencia, también puede empeorar el control mecánico de los transductores, especialmente en la zona grave. Slew rate. El slew rate es otro parámetro técnico de gran importancia en una etapa de potencia. Representa la velocidad máxima con la que el amplificador puede variar su tensión de salida. Se expresa habitualmente en voltios por microsegundo. Mientras que el damping factor está relacionado con el control de movimiento del altavoz, el slew rate está relacionado con la rapidez de respuesta eléctrica del amplificador. Cuando una señal de audio contiene transitorios rápidos, el amplificador debe de ser capaz de seguir estas variaciones sin retraso. Los transitorios son cambios bruscos de amplitud que aparecen, por ejemplo, en golpes de caja, plato de batería, ataques de guitarra o consonantes fuertes en la voz. Si el slew rate del amplificador es insuficiente, la etapa no puede reproducir correctamente la pendiente de la señal. Como consecuencia, la forma de onda se altera y puede aparecer distorsión por limitación de velocidad. Este problema afecta especialmente a la reproducción de alta frecuencia, ya que los agudos presentan variaciones más rápidas en el tiempo. Por ejemplo, si un tweeter reproduce un plato de batería con contenido cercano a 10 kHz, el amplificador debe de modificar su tensión de salida con mucha rapidez para mantener la forma de onda original. Si la velocidad de respuesta es baja, el sonido puede perder brillo, definición y naturalidad. En cambio, un amplificador con un slew rate elevado permite una reproducción más limpia de los detalles rápidos y de la frecuencia alta. Por este motivo, en vías de agudo es recomendable utilizar etapas con una buena respuesta transitoria, baja distorsión y capacidad para seguir cambios rápidos de señal. En resumen, el damping factor influye principalmente en el control y la precisión de los graves, mientras que el slew rate determina la capacidad del amplificador para reproducir con fidelidad los transitorios y la frecuencia aguda. Como conclusión, el dominio electroacústico permite comprender cómo se distribuye, amplifica y transforma la señal de audio dentro de un sistema de sonido profesional. El crossover se encarga de dividir la señal en distintas bandas de frecuencia. La etapa de potencia amplifica cada una de esas señales hasta alcanzar la energía necesaria. Finalmente, los altavoces transforman esta energía eléctrica en sonido audible. Además, parámetros como la impedancia, la potencia, el damping factor y el slew rate son esenciales para analizar el comportamiento real del sistema. Una correcta elección de los elementos permite mejorar la eficiencia, reducir la distorsión, proteger los transductores y conseguir una reproducción sonora más precisa, equilibrada y profesional.